Hola queridos hermanos, queridos amigos, vamos a tener el estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 15. Hace unos días comenzamos este capítulo y nos quedamos ahí en los primeros 2 versículos. Hoy vamos a avanzar un poquito más, confiando en el Señor y dejando que la palabra de Dios nos hable y poder de esa forma recibir el alimento espiritual que viene de parte del Señor. Así que nos vamos a poner en las manos de Dios con una oración y comenzaremos el estudio bíblico de Apocalipsis. Vamos a orar. Estamos agradecidos, Señor, un día más porque todo en nuestras vidas tiene un propósito que viene de ti. Tú controlas todo en nosotros, tú estás desarrollando una obra que empezaste y estamos seguros, como el apóstol Pablo dijere, estamos persuadidos que vas a terminar esa obra. Cada día, Señor, tú sigues obrando, transformándonos, corrigiendo cosas, tú estás ahí actuando en cada uno. Y el venir a abrir tu palabra y escucharla es parte de ese proceso. Tu palabra es poderosa para transformarnos, cambiarnos, confrontarnos con aquellas cosas que no están bien y deben ser cambiadas. Tu palabra nos da sabiduría, Señor, y nos revela las cosas que vienen de ti. Por eso, Señor, venimos en oración para pedirte que tú, Señor, nos estés dirigiendo en este tiempo en el que vamos a estar estudiando aquí en Apocalipsis. Háblanos, guíanos, enséñanos, Señor, porque necesitamos un día más escuchar tu voz. Y todo nuestro ser necesita que tu palabra siga actuando en nosotros. Estamos muy agradecidos porque podemos sentirnos en tus manos, protegidos y también, como decimos, tratados. Bendice a cada uno de mis hermanos que escucharán este estudio para que en él puedan encontrar la palabra que necesitan oír, aquello que tú les quieres decir. Gracias y te pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos. Estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy, media horita antes, es miércoles, porque a continuación del estudio, a las 9 de la noche, vamos a tener otra sesión, esta vez a través de Zoom, aunque después el vídeo lo grabamos y lo colgamos también en Facebook y en YouTube. Pero si quieres estar en directo, pues a las 9 tienes que conectarte en Zoom. El enlace es el mismo de la semana pasada, está por ahí en Facebook, también lo hemos compartido por Messenger, por WhatsApp. Y de todas formas, yo al acabar el estudio voy a volver a compartirlo en estos medios para que lo tengas presente por si alguien no lo encuentra. Y hoy estaremos hablando pues un poquito más de cómo resolver esos conflictos personales, esas situaciones que a veces provocan discusión, malestar y problemas en la familia, en el trabajo, con amigos, allí donde nos relacionamos unos con otros. Pero ahora nos vamos a ocupar del estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 15. Estuvimos analizando los 2 primeros versículos, el 1 y el 2, y vamos a continuar en el versículo 3. Saludaros a todos los que estáis conectados, también a los hermanos que escriben en el chat en directo, pues hacer mención. Miriam ha escrito, buenas tardes, y Javi también, buenas tardes, Javi. Germán, bendiciones. Benito, buenas tardes. Paco, Rosario, buenas tardes. Bienvenidos a todos y cada uno. Yalicatu, buena tarde. Y Beatriz, buenas noches, Beatriz. Bienvenidos a todos los hermanos que algunos están conectando. Hoy al comenzar media hora antes, quizás algunos se conectan un poquito más tarde. Pero vamos a ir avanzando nosotros. Recordamos el versículo 1 y 2 y continuamos con el 3. Apocalipsis 15, 1, 2 y 3.
Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 mensajeros que tenían las 7 plagas postreras, estos son las copas que van a ser derramadas, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hasta ahí estuvimos meditando el último día. Seguimos, versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Nos vamos a detener ahí, en este versículo. Se hace mención de Moisés. Interesante, ¿no? Que en los cielos, en estos eventos de la redención de todas las cosas, en un momento especial de adoración y de alabanza, porque antes de cada evento nuevo, antes de algún cambio, en los cielos hay un servicio de adoración, hay un servicio en el que todo se detiene para adorar a Dios, al Cordero, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hay una adoración a la Deidad. Pero siempre me resultó interesante que dice que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Es muy notable que la palabra de Dios mencione a un hombre como Moisés y diga que en los cielos se cantará un canto de Moisés, un canto que Moisés compuso. ¿No te parece sorprendente? ¿Quién era Moisés? Bueno, conocemos mucho a Moisés. En nuestras iglesias con mucha frecuencia tenemos que utilizar la vida de ese hombre como ejemplo y muchas de las cosas que ocurrieron en su entorno, en la situación que él vivió. Pero evidentemente, sin pararnos ahora a hacer una biografía extensa de lo que fue la vida de Moisés, sí que quiero que reflexiones un poquito, a tener en cuenta algo. ¿Quién fue Moisés? Pues podríamos decir que en principio fue un hombre totalmente corriente como cualquier otro hombre. Vivió una serie de circunstancias sujetas a los acontecimientos que le rodearon. Nació en una familia esclava en Egipto. Sus padres, como hebreos, eran esclavos de Egipto, y él nació bajo una circunstancia muy peculiar porque Faraón había ordenado que todos los niños que naciesen de las familias hebreas tenían que morir, tenían que ser asesinados nada más nacer. Esta era una medida de control de natalidad drástico porque Faraón temía al pueblo hebreo que se multiplicaba y se hacían numerosos y grandes y fuertes. Y entonces Moisés nace en ese contexto. Pero las circunstancias y la, claro, providencia divina, porque Dios tenía un plan para Moisés, él ya conocía su corazón antes de que existiese, recuerda, Dios ya te conocía. Aún antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, Dios ya sabe de ti. Entonces todo está preparado para que la vida de Moisés sea salva. Él no va, sus padres deciden no matarlo porque entienden que es hermoso, no solo físicamente, sino de alguna forma el Espíritu Santo les guía a eso, porque en hebreo se habla de eso hablando de la fe. Entonces, bueno, lo ocultan, está un tiempo oculto, pero viendo que no van a poder ocultarlo más y que su vida va a correr peligro y la de toda la familia, deciden dejarlo a la voluntad de Dios, y María, su hermana, lo pone en una canastilla, lo pone en las aguas del río Nilo y lo deja que la corriente lo lleve. Lo encuentra la hija de Faraón, lo adopta como un hijo y así crece Moisés en la corte de Faraón. 40 años vive Moisés en Egipto como un príncipe,
de la corte de Faraón, adoptado por la hija de Faraón y a pleno derecho, disfrutando de todo lo que eso representaba. Entonces, bueno, las circunstancias de la vida llevaron a Moisés, las circunstancias de la vida, entended que ahí Dios tenía propósitos. Llevan a Moisés a vivir en la corte de Faraón, pero es evidente que él se entera, sabe de que su pueblo realmente, su sangre no es egipcia, sino que es hebrea. Entonces él tiene carga por los hebreos. Pero ¿quién es él para poder hacer algo, solucionar alguna cosa? Y entonces, pues bueno, ya sabéis que ocurre allí una escena en la que un soldado egipcio golpeaba a un hebreo, Moisés interviene y en la trifulca el egipcio resulta muerto, Moisés lo mata. Y entonces al día siguiente se sabe que ha sido él, porque los hebreos ya lo estaban hablando. Así que Moisés se da a la fuga, huye de Egipto. Miedo a las consecuencias, a Faraón. La verdad es que no pintaba nada allí, estaba en un ambiente que no era suyo. Dicen hebreos que por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces él se marcha, circunstancias de la vida, termina en un pozo, en un lugar desértico, lejos de Egipto, y allí conocerá a la que va a ser su esposa. Allí conocerá la casa de su suegro, Jetro. Su suegro le va a dar trabajo, se va a casar, se va a establecer, y ahí pasa otros 40 años. 40 años viviendo en la casa de su suegro. 40 años casado y con un oficio de cuidar ovejas. Bien, una vida como la de cualquier otro hombre. ¿Qué tenía de especial? Pues nada, en la vida pasan cosas así. Dependiendo de las circunstancias, vas por un camino o vas por otro. Algunos pensaréis, hombre, mira, a mí me tocó nacer así de esta manera. Igual me hubiese preferido nacer en una familia muy rica. No tendría que levantarme todos los días a las 5 de la mañana. Bueno, seguramente el rico también piensa si hubiese sido de otra forma. ¿Realmente crees que en el mundo hay gente satisfecha ya con todo lo que tiene? El hombre no está satisfecho nunca. Porque si no tiene a Dios en su vida, si no tiene realmente esa plenitud en el Espíritu Santo, en una vida nueva en Cristo, la verdad es que las cosas que el mundo ofrece no le satisfacen. Así que da igual, Moisés vivió una vida hasta ese momento, cada uno vive la vida en su momento, tú estás donde estás, no lo podemos cambiar. El caso es que, vuelvo a preguntar, ¿quién era Moisés? Un hombre común y corriente. Un hombre común y corriente, sin cualidades especiales. Quizás en un tiempo fue como un príncipe de Egipto, ahora no es nadie, es un pastor que cuida unas ovejas que ni son suyas, son de su suegro, y está casado y vive su vida, punto. No es nadie, es uno más del montón que decimos, ¿no? Pero todo cambia cuando Dios lo llama. Dios tiene un tiempo para cada cosa, y cuando Moisés tiene 80 años, imagínate, con 80 años, Dios lo llama en medio de la zarza ardiente, esa escena tan especial, ¿no? Y Dios lo llama y lo envía a Egipto para que trate con Faraón en la liberación de su pueblo, de Israel, de los hebreos. Entonces vemos la reacción de Moisés cuando Dios le plantea lo que quiere que haga. Moisés, tienes que ir a Egipto y tienes que... Y Moisés no para de poner excusas, pero justificadas. O sea, Moisés no está en una actitud de rebeldía, no. Él es realista, está contemplándose y está diciendo, pero ¿quién soy yo para poder ir ante Faraón y decirle deja ir a este pueblo? ¿Quién soy yo para ponerme de líder sobre todos los hebreos? No me van a reconocer como líder, ni me conocen. Y si alguno se acuerda de mí, saben que me crié en la casa de Faraón, que maté al egipcio, que huí.
y le sigue poniendo excusas. Pero es que yo soy torpe de palabra, yo no sé hablar, yo no me sé expresar. No voy a poder argumentar frases coherentes delante de Faraón. O sea, Moisés se mira y reconoce lo que es. O sea, no está mintiendo, está reconociendo lo que él es. Pero Dios le dice, ve, porque yo estaré contigo. Bueno, ahí hay un principio fundamental en la Escritura que se aplica a todos nosotros. Tú y yo somos lo que somos, pero no tiene que ver lo que somos con lo que Dios quiera hacer contigo. Cuando Dios te quiere usar para algo, no te olvides que Dios es Dios. Y si Dios te llama para hacer algo, como pasó con Moisés, Él va a hacer lo que haga falta. Él te va a proveer de lo que necesites. Él va a darte todo su respaldo. Entonces, hasta ahí seguimos viendo que Moisés era un hombre como cualquiera de nosotros, común y corriente. Entonces, finalmente Moisés, después de poner todas sus excusas, Dios le dice, ves porque yo estaré contigo, y finalmente Moisés obedece y va a Egipto. A partir de ahí, la vida de Moisés es impresionante. Se convierte, sin duda alguna, en el líder más grande de la historia de la humanidad. Lidera a un pueblo de más de 2,5 millones de personas saliendo de la esclavitud de Egipto, y los lidera en su salida, su huida, y después los va a liderar durante 40 años de peregrinaje por el desierto, un entorno hostil total, donde se van a tener que enfrentar a muchas y diversas causas, problemas, situaciones. Pero ¿dónde está lo excepcional de Moisés? ¿No hemos quedado que era un hombre común y corriente? Sí. Lo excepcional de Moisés es que creyó a Dios y estuvo dispuesto a obedecerle. Eso es lo único que le hace distinto a otros. Y en ese punto tú también puedes estar. O sea, Dios lanza un llamado. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y tristemente hay pocos que responden al llamado. Heme aquí, Señor, envíame a mí, como dijese Isaías. Dios llama, muchos son los llamados. Al final son pocos los escogidos, porque pocos son los que responden al llamado de Dios. Entonces, un hombre común y corriente, sin nada especial en sí mismo, de pronto Dios da la cara por él en algunos momentos, como allí en Números, cuando el pueblo murmura contra él, cuando Aarón y María murmuran contra él, y Dios da la cara por Moisés y dice, yo hablo cara a cara con mi siervo Moisés. ¿Has leído lo que dice Apocalipsis de Moisés? Siervo de Dios, dice. Moisés, siervo de Dios. Mira, no hay un título más grande al que pudiésemos aspirar. En este mundo podemos alcanzar gloria. En este mundo uno puede tener riquezas, puede tener fama, podemos conseguir grandes logros en los negocios, en el arte, en las relaciones personales, no sé. Puedes triunfar en los deportes. Por ejemplo, un deportista, un futbolista. Se ha dado muchos casos de futbolistas muy famosos que en la actualidad son inmensamente ricos, pero que tienen un origen humilde. Futbolistas que nacieron en familias pobres, pero desde pequeñitos demostraron una habilidad especial para jugar con un balón, con una pelota. Y empezaron a jugar en algunos clubs muy pobres, muy pequeños, pero algún ojeador los descubrió y los llevó a la ciudad y los introdujo en un club famoso, conocido, y se formaron desde pequeños y pasaron de la miseria, de la pobreza, de vivir en una familia humilde, a hacerse súper famosos, a hacerse millonarios. Pero
Eso es, el hombre es eso, las circunstancias que la vida te trae. En este mundo podrás conseguir eso, fama, riquezas, fortuna, o puedes vivir una vida más o menos humilde. Pero sean cuales sean tus aspiraciones, sean cuales sean tus sueños, tus proyectos, no hay un título mayor que tú puedas alcanzar, no hay un reconocimiento más grande que puedas conseguir que el propio Dios, el creador del universo, diga que tú eres su siervo. Olvídate de todo lo demás. Por eso hombres como Pablo, cuando escriben sus cartas y empiezan en la primera salutación, al principio la mayoría de veces se identificaban así como Pablo, esclavo, siervo de Jesucristo. Así lo decía muchas veces, pero no como algo que le pesara, oh, soy un siervo, soy un esclavo. No, lo decía lleno de orgullo, lo decía lleno de gozo, era algo que lo hacía sentirse lleno, pleno. Él se consideraba a sí mismo como el más pequeño de los pecadores porque él había perseguido a la iglesia. Dice, como un abortivo se me apareció a mí por último, dice Pablo. Pero ver de dónde le rescató Dios, cuando Pablo decía, soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, lo decía como lo más grande que le hubiese podido ocurrir. Que la Biblia diga de Moisés que él es el siervo de Dios y que en uno de los servicios de adoración en los cielos se cante uno de sus cánticos, ¡wow! ¿Se puede aspirar a algo más que eso? Yo sé que por aquí entre los que me ven hay compositores, hay hermanos que han compuesto algún canto. Yo he compuesto algunos cantos, pero ¿quieres que te sea muy sincero? Cuando yo veo los cantos que yo he compuesto, evidentemente queda totalmente descartado que uno de esos cantos se puedan cantar en un servicio de adoración en la eternidad, en los cielos, porque yo los veo y digo, bueno, son unos coritos, unas canciones así, sin mucha trascendencia, sin mucha... Porque el canto de Moisés tiene sustancia, tiene mensaje. ¿Qué canto es ese? Bueno, nosotros conocemos dos cantos de Moisés en la Biblia, dos posibles cánticos. Uno lo podríamos considerar en Éxodo capítulo 15. Acompáñame un momentito allí a la lectura de Éxodo 15. Aparece así, cántico de Moisés y de María también está añadida. Entonces es un cántico que Moisés hace como consecuencia o como motivo de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Están celebrando la liberación, después de 400 años de esclavos, están celebrando la liberación. Entonces, el cántico de Moisés dice así, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Me voy a parar un momentito.
Sigue todavía el cántico de Moisés. ¿Estás siguiendo la letra del canto, la letra de esta canción? Hoy en día cantamos cánticos y a veces un cántico que lo cantamos y dura 5 o 6 minutos, la letra es así, es un párrafo así cortito. Lo que pasa que lo repetimos 20 veces y una vez más y otra vez más, y las mismas palabras les ponemos diferentes ritmos o tiempos y cogemos una frase y la repetimos y la repetimos y la repetimos. Pero el cántico que estamos leyendo de Moisés no es una repetición, es todo un mensaje. Este cántico está describiendo enseñanzas, está hablando de un montón de cosas, está argumentando, está desarrollando toda una temática, un tema. ¿Entiendes por qué decía antes, yo he compuesto unos cuantos himnos, cantos, alabanzas? Pero es obvio que esa alabanza que yo compuse no se va a cantar en un momento así en los cielos. ¿Por qué? Porque este cántico de Moisés es único. ¿Por qué? Bueno, ahora te lo voy a preguntar de otra forma. ¿Quién escribió este cántico? Ahora unos cuantos han dicho, hombre, pues si lo acabas de decir, Moisés, el cántico de Moisés, siervo de Dios. Bueno, esto está aquí en la Biblia, ¿no? Éxodo capítulo 15. Y otros cánticos que Moisés hizo. Hay algún salmo en el libro de los salmos escritos por él. Todo lo que está en la Biblia lo escribieron los hombres. Pero ¿quién fue el autor principal? Correcto, el Espíritu Santo. Entonces el cántico de Moisés está inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué más dice este cántico? El enemigo dijo, versículo 9, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Cántico de liberación de la esclavitud de Egipto. El enemigo dice todo esto, pero Dios, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acordarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temor, temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que hayan pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová. En el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado, Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Ahí está, el cántico de Moisés. Tenemos varios cánticos de Moisés en la Biblia. Este es uno. ¿Será este el que se cante allí? Pues la verdad es que no lo dice, ahí en Apocalipsis. No menciona si será uno, si será otro. En Deuteronomio capítulo 32 tenemos otro cántico de Moisés. Deuteronomio 32. Este no lo vamos a leer entero porque es también bastante largo, pero resaltar quizás algún texto, mira. Cántico de Moisés, dice en Deuteronomio 32. Por ejemplo, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿A quién se refiere? Moisés, a Cristo.
Él es la roca. ¿Cómo podía hablar así Moisés de Cristo como la roca siglos antes de que Cristo viniese como hombre a este mundo? Sin que tuviese el Nuevo Testamento, sin que pudiese leer acerca de cosas que Cristo dijo, que dijeron de él los apóstoles, ¿cómo podía Moisés escribir un cántico como este? Esto está en la Biblia también, ¿verdad? Deuteronomio 32, así que esto también lo inspiró el Espíritu Santo. Dios le reveló a Moisés que Cristo es la roca. Notas que en tu Biblia Reina Valera roca está en mayúscula para diferenciarlo de que no está hablando de una roca cualquiera. Él es la roca, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, Jehová, Dios, Él es la roca. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros vamos a leer que Pablo dice, y la roca que le seguía era Cristo. ¿Y qué dice aquí que quién era la roca? Jehová, Dios. ¿Quién es Cristo? Jehová, Dios. ¿Cómo Moisés podía tener esa revelación? Porque esto se lo inspiró el Espíritu Santo. Mira, doy un pequeño saltito aquí en el texto porque es muy largo este cántico. Y en el versículo 21 al 26, voy a leer ahí otros versículos, otros cuantos. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha engrandecido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol, devorará la tierra y sus frutos, y abrasará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé con ellos mis saetas, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Esto suena a COVID-19, o bueno, quizás un poco peor. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y por dentro de las cámaras el espanto. Así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Voy a saltar al versículo 39. Dice en el versículo 39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Bueno, hemos leído un fragmento de este cántico de Moisés. De estos dos cánticos que hemos mencionado, el de Éxodo 15 y el de Deuteronomio 32, si yo tuviese que opinar, ¿cuál de los dos podría ser uno de estos dos el que se cante allí en los cielos en un servicio de adoración? Sin duda diría Deuteronomio 32, porque el otro, el de Éxodo 15, está celebrando la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero en el 32, wow, la información que hay ahí es tremenda. Hay profecía, hay palabra de Dios directamente. No es un canto que yo compongo y hablo de Dios, no, es Dios hablándonos. Dios hablando a su pueblo, advirtiéndoles de cosas que vendrían, de cosas que iban a ocurrir y que después se cumplieron al pie de la letra. Es un cántico que nos proyecta incluso con el fin de los tiempos, cuando habla de esa venganza de Dios de todos aquellos que han hecho daño a los que han sido suyos a través de los tiempos. Instrucciones de Dios a su pueblo. Eso es lo que este cántico es, y tiene mucha profecía.
Grandes y maravillosas son tus obras, dice. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. En ninguna otra parte de la Escritura aparece esta expresión, solo en Reina Valera, Rey de los santos. Y seguramente es un error de Reina Valera, porque en el texto original hebreo, en lugar de Rey de los santos, la traducción literal sería Rey de las naciones. Esa sería la traducción más exacta. No es un problema, no nos trastorna ninguna doctrina fundamental, pero reconocemos a veces esas pequeñas diferencias en las traducciones de las Biblias que tenemos, porque queremos alcanzar el texto más fiable según los originales. Y según el original, ahí en lo que hemos leído, cuando habla y ha dicho ahí Rey de los santos, en realidad la traducción más exacta sería Rey de las naciones. Y eso, repito, es profético. Vuelve a situar este cántico en esos tiempos del fin, cuando la Biblia profetiza que un día toda rodilla se doblará ante Cristo, cuando Apocalipsis nos habla del reinado de Cristo sobre todas las naciones. Bueno, es muy posible que fuese este cántico, el que se esté cantando allí en Apocalipsis capítulo 5. Dice, y cantan el cántico de Moisés, dice allí, y cantan el cántico de Moisés. En el que hemos leído de Éxodo 15, lo hemos leído entero déjame que te recuerde de todo lo que hemos leído, el versículo 14 al 16, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán, caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, dice ahí. Bueno, sin duda los cánticos de Moisés son palabra de Dios. El Espíritu Santo le inspiró. Y por lo tanto, esas expresiones que aparecen ahí, de hecho esas expresiones están en otras partes de otros salmos que escribieron otros salmistas. Por ejemplo, mira, en el Salmo 12 o 22, espérate que ahora no estoy seguro. Salmo 12, no, es el Salmo 22. Salmo 22, sí, Salmo 22, versículo 27 al 31. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. En este caso, este es un salmo de David. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Tiene mucha similitud las palabras de este cántico de David con las palabras del cántico de Moisés que hemos leído allí. Está hablando de tiempos futuros, profecía, en el cual todas las naciones vendrán y te adorarán, decía el de Moisés, decía este Salmo 22 de David. Incluso en otros textos proféticos,
Por ejemplo, en Isaías 66, versículo 23, Isaías 66, 23, dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Profecía de que un día todas las naciones, se postrarán delante de Dios y adorarán. Jeremías capítulo 16, versículo 19, Jeremías 16, 19, dice, Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. También aquí habla de que tus juicios se han manifestado. Un día todas las naciones reconocerán que Dios es Dios. Esto es un canto de victoria extendido por toda la Biblia. No es que solamente Moisés, en alguno de los dos que él refirió en su momento histórico, hay también algún salmo en el libro de los salmos que escribió Moisés, pero ahí ya no me he detenido, no me he parado en eso, me he quedado con los que entonó cuando están en el desierto con Israel. Porque el tema de esos salmos es un tema extendido por toda la Biblia, un cántico de victoria, una proclamación que tiene que ver sin duda con Apocalipsis. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. En Romanos 8, versículo 37, seguramente os lo sabéis de memoria, porque es un texto muy conocido, yo lo refiero mucho en los estudios. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es un canto de victoria. Los hijos de Dios proclamamos estas verdades. ¿Qué es lo que somos? Derrotados, somos esclavos del pecado, somos víctimas de un mundo en decadencia. ¿Qué es lo que somos? Más que vencedores. En todas estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que acaba de decir antes. Ahí ha dicho muchas cosas. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Cuando somos contados como ovejas de matadero, dice Pablo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. No vencedores. Se queda corta la expresión de decir, somos vencedores. No, somos más que eso, más que vencedores. Un cántico de victoria que puede estar en nuestra boca, sea cual sea la circunstancia en la que tú te muevas, en donde tú estés, lo que te ocurra. A veces los cristianos nos mostramos, según las circunstancias, como verdaderas víctimas. Nos sentimos terriblemente derrotados. Caminamos por la vida como arrastrándonos. Bueno, si eso nos pasa es que hemos perdido toda nuestra identidad. Es el momento para reaccionar, alzar los ojos a los cielos y ver realmente lo que somos. Las circunstancias de la vida nos pueden golpear, ya lo hemos dicho muchas veces. La vida puede venir y ser muy dura contigo y muy cruel. Pero tú y yo ya no somos de este mundo. El mundo no tiene poder sobre nosotros, ni la muerte tiene poder sobre nosotros. No importa lo que nos golpee, no importa lo que nos pueda ocurrir, las circunstancias que nos puedan llegar, da igual. Alza tus ojos, mira lo que eres, lo que Dios ha hecho de ti. Él nos ha declarado sus hijos.
Él ha declarado que ha prometido que estaremos con Él para siempre, en los cielos nuevos y tierra nueva que Él va a preparar para nosotros. Toda la eternidad en su presencia, en un mundo donde no habrá más sufrimiento, más dolor. Eso es lo que te espera. Eso es lo que eres, hijo de Dios. ¿Lo puedes asimilar? ¿Puedes comprender esa idea? El cántico de Moisés, tanto uno como otro, especialmente me decanto más por el 32, pero el otro también. El cántico de David, las profecías de Isaías, de Jeremías, la Biblia está llena de cantos de victoria, porque ni la muerte podrá retenernos, porque las tribulaciones no podrán quitar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Satanás nos zarandeará y la vida nos golpeará con dureza. Pero en medio de la mayor de las tribulaciones, como dijese Job, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Él está por encima de todo. Y si tú eres su hijo, ¿qué temerás que te pueda hacer el hombre? ¿De qué tendrás miedo que te pueda ocurrir en esta vida, en este mundo? ¿Le temes al COVID-19, a la crisis económica, a otras posibles pandemias, a catástrofes naturales, a violencia de algún tipo de delincuencia? Que este es un mundo violento, es un mundo cruel, es un mundo trastornado, la creación gime, las amenazas contra la humanidad se intensifican. Pero contempla lo que Dios ha hecho contigo. Párate y mira, ¿qué es lo que eres? Eres un hijo de Dios. Eres un siervo de Dios. Moisés, siervo de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. Que no te engañe el mundo. No persigas títulos humanos, riquezas de este mundo. No des tu vida para conseguir lo que el mundo te ofrece en la gloria que el mundo tiene. No malgastes tus energías, tus fuerzas, tus recursos en servir a este mundo, en hacerte esclavo de este mundo. Satanás se lo ofreció a Cristo. Mira, si me adoras te daré todos los reinos del mundo y su gloria, la gloria de ellos. Evidentemente Cristo no podía sucumbir a eso, porque lo que Cristo tiene, su gloria y sus tesoros, bueno, ni se pueden comparar con lo que Satanás le estaba ofreciendo. Es triste que a veces hay personas que se llaman cristianas que muy fácilmente sucumben a la gloria del mundo y cambian la gloria de Dios, cambian la gloria de ser siervos de Dios para seguir la vanidad de este mundo. No tiene mucha lógica, pero se entiende, yo lo entiendo, porque la seducción de las cosas del mundo tiene poder. Nuestra carne se seduce fácilmente, sobre todo si vivimos en la debilidad de nuestra carne, en lugar de vivir en la fortaleza y en el poder del Espíritu. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, es una realidad que todos tenemos que enfrentar cada día. Por eso Dios no deja de tratar con nosotros, porque necesitamos su fortaleza y necesitamos la obra que Él está haciendo, que se desarrolle más y más cada día esa obra en nosotros. No hace muchos días estábamos hablando de Josué, y es interesante que el libro de Josué comienza diciendo de Josué, Josué, siervo de Moisés. Pero termina el libro de Josué hablando de Josué, siervo de Dios. El título más grande que un ser humano pueda tener y aspirar jamás, siervo de Dios. No puedes conseguir nada más grande que eso. ¿Por qué entonces son pocos los creyentes que anhelan ser verdaderamente siervos? ¿Por qué
No hay más creyentes que estén dando sus vidas para ser auténticos siervos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejamos seducir tan fácilmente en las cosas de este mundo? No hace mucho vimos en Apocalipsis 12, en el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de aquellos que han perdido su vida por causa de Dios. Los siervos, los verdaderos siervos de Dios, están dispuestos a perder su vida por causa de Dios. Los mártires de la tribulación han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No tuvieron en estima sus vidas, la menospreciaron por causa de Cristo. Pero notas que dice que han vencido. El último día estábamos leyendo en el versículo 2, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Los mártires. No dice pobrecitos que murieron, no dice los que han vencido, han alcanzado la victoria. Somos más que vencedores. Hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. La victoria nos la dio Cristo. Él ganó todo el mérito. En la cruz Jesús obtuvo esa victoria rotunda y aplastante contra todos sus enemigos. Ahora esa victoria es nuestra. Nosotros también somos más que vencedores. Aquí estábamos viendo que Isaías predijo este cántico de los redimidos que en Apocalipsis aparece en diferentes momentos. Isaías también habló de eso. Mira, vamos un momentito a Isaías capítulo 12. Isaías 12. Es un capítulo muy cortito, porque lo que contiene este capítulo es el cántico de acción de gracias, el cántico de los redimidos. En aquel día dirás, proféticamente nos sitúa en estas escenas de Apocalipsis, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías profetizó este cántico de los redimidos. Nosotros habíamos visto en Apocalipsis que el tabernáculo, cuando hablamos del tabernáculo, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Recordáis que estábamos hablando de eso? En el capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 19, decía, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. En Éxodo 40, versículos 34, 35, en otros pasajes, se hablaba del tabernáculo de reunión. Siempre el tabernáculo, para diferenciarlo de los otros tabernáculos, porque cualquier tienda de campaña que ellos utilizaban en el desierto era un tabernáculo. Pero al tabernáculo se le llamaba tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque el pueblo se reunía
con Dios. El tabernáculo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por eso era el tabernáculo de reunión. Ahí se reunía el pueblo, ¿con quién? Con Dios. En Hebreos 8, 5 podemos ver acerca de esta enseñanza. Hebreos 8, 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y allí en Éxodo 25, Dios le dio las instrucciones, le dijo: tienes que hacerlo así, de esta manera, como yo te dije. Una gran parte del simbolismo del tabernáculo, del arca, de la alianza que estaba dentro del tabernáculo, se cumplió con la expiación, con el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero no todo. El entrar al lugar santísimo ya está fuera de lugar. Ahora nosotros entramos al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, cada día, a través del sacrificio de Cristo. Pero el arca simboliza la victoria y la posesión de la tierra. El arca siempre presidía las campañas militares de Israel. Cuando el arca presidía al ejército de Israel, siempre vencían sobre sus enemigos. Por eso una vez los filisteos dijeron: si les quitamos el arca estarán perdidos, ya no nos podrán derrotar. Se la quitaron y la devolvieron rápido, porque el arca en el campamento filisteo provocaba enfermedad y muerte a sus enemigos de Israel. Estamos ahí en Apocalipsis 15 cantando un cántico de Moisés, siervo de Dios. Hemos visto que Isaías profetizó el cántico de los redimidos. Hemos visto que estos cánticos sin duda son especiales. Mira, la alabanza a Dios, los cantos que se componen para alabar a Dios, tienen que decir algo. Vivimos en un tiempo en el que la Iglesia busca la excelencia, dicen. Se refieren a la gloria del mundo. Queremos traer la gloria del mundo a la Iglesia. Porque yo he escuchado a veces a personas hablar así en la Iglesia: es que queremos alcanzar la excelencia, pero ¿a qué excelencia se refiere? Porque la excelencia bíblica habla de santidad, de temor de Dios, de sometimiento a su palabra. Entonces, evidentemente se refieren a otro tipo de excelencia. La excelencia de las cosas que el mundo ofrece. Se hacen cantos, hay grupos de moda, hay cantantes de moda famosos. Y, ¿sabes? Cuando estos cantantes y compositores modernos hacen cantos, creo que están más preocupados de los oyentes humanos que de que Dios pueda escuchar ese canto. Si yo hago un canto para adoración y alabanza a Dios, se lo tengo que hacer a Dios. Le tengo que decir a Dios lo que hay en mi corazón. Pero creo que la gran mayoría de veces, cuando el compositor del grupo de moda o el cantante de moda está componiendo un canto, está pensando en el efecto que tendrá en las personas, los oyentes, los que aprenderán la canción y la cantarán. Que sea una canción que se enganche, que tenga una música pegadiza. Estoy componiendo esta canción porque quiero que se haga famosa y triunfe. Eso se hace en el mundo. Cuando llega el verano, siempre aparecen las canciones del verano, y una es la que se lleva el premio, la canción del verano, la que todo el mundo canta, la que sale, la que ponen en todas las fiestas, los DJs la pinchan en todo momento de fiesta, de encuentro. El que compone la canción del verano está pensando el efecto que tendrá en la gente. Quiero que triunfe. Un compositor cristiano tendría que pensar en que quiero que Dios escuche mis palabras. Son para Él, de adoración a Él. Pero tristemente no siempre ocurre eso. La música dentro del cristianismo genuino que resurge con la Reforma protestante
La música en este contexto evangélico protestante ha sufrido una decadencia con el paso de estos siglos desde la Reforma donde nos encontramos. Están los himnos clásicos de toda la vida. Esos himnos clásicos evidentemente eran música, ahora llamamos antigua, porque bueno, son de otra época. Son pocas las iglesias que cantan himnos clásicos hoy día actualmente. Nosotros en nuestro himnario que tenemos en la iglesia, en nuestro himnario hay himnos clásicos. A veces reconozco que a alguno igual le hemos dado, teniendo la misma música, pero dándole un poquito más de ritmo, no sé, creándole un poco más de vida, pero tenemos ahí. Cuando tú escuchas estos himnos que se escribieron siglos XVIII, XIX, estos himnos eran verdaderos mensajes. Sublime gracia, tu fidelidad, y así una larga lista de himnos que tú lees las letras de esas canciones y realmente hay un mensaje, hay adoración genuina y sincera. Se exalta el nombre de Dios mencionando de sus atributos, de sus proezas, de sus obras. Hoy en día la música cristiana ha perdido fuerza. Es cierto que nos adaptamos a tiempos modernos y la música también sufre transformaciones a través del tiempo, pero escúchame, el mensaje no debería sufrir transformación. Podemos cantar con una música más moderna, más adecuada, pero el mensaje tendría que ser el mismo siempre. Siempre pongo de ejemplo que hay un corito que cantábamos, decía, eres tú el que tomó mi corazón, eres tú el que tomó mi corazón, y un corito que cantamos. Pero el corito dice eso, eres tú el que tomó mi corazón, el que ama mi alma, no sé qué. No menciona a Dios, el corito no dice nada de Cristo. Y me acuerdo que una vez lo estábamos cantando en el grupo de jóvenes. Me acuerdo, estábamos ahí cantándolo, eres tú el que tomó mi corazón. Y me fijo, y había ahí una pareja de jovencitos, un chico y una chica que se gustaban y estaban enamorados. Y cuando cantábamos este canto se miraban los dos, así ponían los ojitos, eres tú el que tomó mi corazón. Y yo me fijé y digo, mira estos, no se lo están cantando a Dios, se lo están cantando entre ellos mismos. Hay mucha música cristiana que si tú no eres cristiano y no sabes el fondo, una persona que no es creyente la escucha y perfectamente la letra se la podría estar diciendo un chico a una chica a un chico. Música del mundo podía ser perfectamente, porque no tiene un mensaje, unas declaraciones directas. ¿Recuerdas cuál es uno de los temas principales en los diferentes servicios de adoración que hemos visto aquí en Apocalipsis, en los cielos? Dios como creador, porque tú creaste todas las cosas, tú creaste los cielos y la tierra, todo existe porque tú lo hiciste. Alabar a Dios, adorarle con nuestros cánticos es hablar de Dios, es reconocerle lo que Él es darle a Él toda la gloria. En los cielos cantaremos el cántico de Moisés, saldremos de dudas. ¿Y qué música tenía? No lo sabemos hoy. Aquel día sí que lo sabremos. Queridos hermanos, hemos llegado al final, tenemos que despedirnos, hemos cumplido nuestro ratito de estudiar la palabra y ahora en 20 minutos, porque son las 9 menos 20, en 20 minutos nos vamos a conectar a través de Zoom, en una sala de Zoom, y vamos a tener otro tiempo de estudio. En este caso vamos a seguir hablando de problemas, conflictos en familias, en relaciones y cómo podemos ir venciendo esas situaciones. Si queréis, estáis invitados. Ahora el tiempo de desconectar y todo, y voy a compartir de nuevo el enlace que ya está ahí, pero el mismo de la semana pasada es el que vamos a usar hoy.
Ya lo tenemos ahí el enlace, pero lo recordaré para si a alguno se le perdió y no sabe qué. Y si queréis, pues nos vemos. Podéis entrar todos los que queráis solamente clicando encima del enlace. Tenéis que tener el Zoom instalado y entráis y estamos un ratito ahí, nos vemos las caras y nos podemos saludar y estaremos estudiando un poquito más de cómo mejorar en nuestras relaciones. Juntamente con los hermanos de la iglesia de Cambrils, con el pastor Fernando Campillo y algunos hermanos que hay por aquí. Veo por ahí a Juan Vázquez, a Andrés Rabadán, a otros hermanos que son de por allí de Cambrils. Pues nos vemos ahora, en un ratito. Para todos, pues mañana nos volvemos a ver, claro, jueves a las 8 de la tarde nos volveremos a reunir alrededor de la palabra de Dios para seguir estudiando en la epístola a los Efesios. Hasta mañana o hasta dentro de un rato. Un fuerte abrazo, os amo con el amor del Señor. Seguimos adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Un abrazo, hasta mañana o hasta luego.